Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de los C-Podcasts de SEAP. Durante este capítulo, más bien, vamos a hablar sobre un tema bien interesante que tiene que ver con la biodigestibilidad de los nutrientes que tienen los alimentos y particularmente con foco en las proteínas vegetales que desde SEAP y desde el área científica de SEAP se está trabajando. La importancia que tiene descomponer y absorber los nutrientes en los alimentos durante un proceso de digestión es tremendamente interesante. Son altamente digestibles aquellas proteínas que son se puede obtener energía y nutrientes. Es un beneficio nutricional importantísimo para nuestro organismo, así que durante esta mañana nos va a acompañar Igor Pacheco, un investigador y académico del INTA, y por otro lado una investigadora de SEAP, Bárbara Arévalo. Así que los invitamos a este nuevo capítulo. Bien, como les comentaba, este capítulo tiene por objetivo hablar de biodigestibilidad y nos acompaña Igor Pacheco. Igor, ¿cómo estás? No sé si ya nos escuchas por ahí. Sí, lo escucho súper bien. Aquí todo bien. Aquí en la universidad, en la oficina estamos. Bien, muy contento de venir acá a conversar con ustedes y difundir un poco las cosas que estamos haciendo entre el CEAP acá, el INTA y nada. Y un Bien, gran equipo, porque al final un poco la experiencia que nos une con Igor tiene que ver sobre el trabajo de un proyecto de SEAP que se llama Fortalecimiento Científico y es el que básicamente caracteriza y estudia y investiga la raza chile de porotos. Y en ese contexto hemos tenido una muy rica experiencia en donde una de nuestras investigadoras, Bárbara Arévalo, pasó un tiempo importante en las dependencias del INTA para entender un poquitito cómo funciona este proceso o cómo funciona más bien el proceso de biodigestibilidad y los nutrientes de los alimentos y para ello siempre manteniendo como rey el poroto, ¿no? El poroto y algunas de las razas que hemos identificado que son interesantes con un alto nivel de proteína. Algo muy básico, Igor, ¿cómo se mide la biodigestibilidad de las proteínas? a ver, la digestibilidad de las proteínas se mide en el fondo. Bueno, para responder eso antes, veamos qué es la digestibilidad. La digestibilidad es la capacidad de algo de ser digerido, ¿ya? ¿Y qué es digerir? Digerir, bueno, si vamos a la etimología de la palabra, digerir eh, lleva al concepto de llevar a muchas partes. O sea, es una estructura, que en el caso de la proteína, que es una estructura que puede convertirse en una línea, una cadena de aminoácidos, convertirla en varias partes, romperla en varias partes, de modo que sea mucho más fácil su absorción a nivel de intestino delgado, ¿ya? Dicho eso, eh, la medición entonces de la digestibilidad de proteína es comparar, en el fondo, la cantidad de extremos de esta hebra de proteína que hay. Si yo rompo, o sea, si mi proteína no se digirió, yo voy a tener un extremo inicial, que es el amino terminal, que es lo que nosotros medimos en el laboratorio. ¿Ya? Las proteínas recordemos que es una cadena de aminoácidos, donde el primero se llama amino terminal. ¿Por qué? Porque Uh-huh. tiene un grupo que se llama amino, que está al inicio de la proteína. Y el carboxilo terminal es la colita, al final, ¿ya? Entonces lo que se mide en laboratorio es la cantidad de aminos terminales que podemos detectar. Entonces, si mi proteína no se digirió, yo voy a detectar pocos aminos terminales, y si la proteína sí se digirió, van a haber muchos inicios de proteína, de péptidos, digamos, ya se llaman péptidos cuando son más cortitos. Entonces la cantidad de aminos terminales aumenta. Entonces, conceptualmente es súper fácil porque nosotros comparamos el después de digerir y antes de digerir y se calcula un parámetro que sirve para acercarse o estimar el nivel de digestibilidad de las proteínas. Perfecto. No sé si queda claro. Sí, Bárbara, no sé si tú quieres No, igual comentar. es, en eso también que dice Igor aportar que, bueno, y que también puede ratificar, es súper importante el tema de, como bien dice, que nosotros efectivamente tengamos una proteína ya mucho más pequeña. O sea, que efectivamente nosotros tengamos mucho más aminos terminales que contar, porque eso significa que efectivamente la proteína fue capaz de digerirse y es mucho más fácil absorberse por el cuerpo. Entonces eso es súper importante. A nosotros nos sirve que nuestra proteína, nosotros cuando la consumimos sea grande, como dice él, esta hebra, y que después efectivamente al momento de
tras pasar por todas las etapas de digestión de nuestro cuerpo, siga siendo el mismo tamaño. Lo que nosotros efectivamente necesitamos es que esta proteína se convierta en estos péptidos, que son los mucho más fáciles e incluso aminoácidos, que sería lo ideal, que son más fáciles de absorber. Y en esta diversificación de absorción de proteínas, nutrientes en generales, si te pudiéramos comparar proteína vegetal versus proteína animal, ¿cómo funciona y cómo se diferencia esta biodigestibilidad entre ellas dos? Bueno, o sea, el dato que está vigente hasta ahora, nos ha dicho así como en general, de ahí vamos a lo específico, es que en general las proteínas animales son mucho más digeribles, mucho más fáciles de digerir. El estándar, por ejemplo, que se usa como el 100% de digestibilidad es la clara del huevo, ¿ya? Que es una proteína animal. Claro. Además, la calidad de la proteína animal es mucho mayor también porque contiene todos los aminoácidos esenciales, ¿ya? Por otra parte, las proteínas vegetales, las plantas son organismos sésiles, no se mueven, y para ello tienen una maquinaria de defensa contra distintos tipos de estrés muy rica, muy nutrida, ¿ya? Y esa maquinaria se llaman metabolitos secundarios. Hay algunos de estos metabolitos secundarios que, por mucho que el tejido vegetal que nos vayamos a comer tiene muchas proteínas o tiene un gran contenido de proteína, esos metabolitos secundarios que le sirven a la planta para soportar los embates del ambiente, juegan en contra de la digestibilidad de la proteína. ¿Por qué? Porque van a bloquear o van a disminuir la actividad de las enzimas, que son las que están encargadas de cortar y digerir estas proteínas. Entonces, las proteínas vegetales, en conclusión, tienen, además de menos cantidad de proteínas, no todas aportan una buena cantidad de aminoácidos esenciales, y además su naturaleza hace en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, que la digestibilidad sea un poco menor o notablemente menor que la proteína animal, ¿ya? Esto estoy hablando aquí no no tomando una posición de que comamos carne. No, no, ¿Te no, para gusta la nada. carne? Te caché. Estoy consciente Sí. de que eso es una práctica que para la salud de nuestro planeta y para nuestra salud, y para la salud de todos en el fondo, hay que disminuir el cultivo los cultivos para alimentar animales y la misma emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, consumo de agua. Eso es una cosa que tenemos que bajar. Por eso los Claro. estudios de aumentar la digestibilidad o explorar, más que nada, que en eso estamos mayormente, explorando nuevas fuentes de proteína vegetal, son súper relevantes, ¿ya? Pero por eso el dato que digo es lo que sabemos hasta ahora. Sí. ¿Ya? No, se entiende. Y Igor, sobre eso mismo que dices, bueno, obviamente todos tenemos claro que lo ideal sería, ¿no es cierto?, consumir, sobre todo con lo que dices, con lo que afecta el consumo de carne, sería mucho mejor poder explorar, ¿no es cierto?, todas estas alternativas que existen en proteína vegetal. ¿Cuáles son las alternativas en este caso más comunes que nosotros estamos acostumbrados a consumir o que ya nuevas tendencias que hayan en cuanto a la proteína vegetal? Bueno, lo que se está explorando ahora, bueno, nosotros en nuestro trabajo, SEA, bueno, junto con el INTA y bueno, y otros grupos de Chile, estamos en eso, estamos explorando ya, bien, el poroto. Pero el poroto, como ya lo sabemos en el equipo, el poroto es una especie que, o sea, o la commodity, el granito, tiene una diversidad gigante, ¿ya? Hay razas muchas razas, la Mesoamérica, la Durango, está la Chile, etcétera. Hay muchas ya. Entonces, eso ya te dice que pueden haber, dentro de la especie poroto, hay muchas alternativas. Si empezamos a agrandar un poco el espectro, ya tenemos todo lo que es leguminosa, y ahí ya se nos abre el espectro muchísimo más. Ahora, también no solo están las plantas, ahora en plantas hay muchísimos otros ejemplos. También están los granos. Hay granos que también tienen un elevado contenido de proteína, ¿ya? Hay variedades de maíz que se han desarrollado que tienen un contenido que le puede empezar no digo que empezar a pelear con las legumbres, pero puede servir como para complementar, y en las preparaciones de alimentos para animales, por ejemplo, sea menos necesario el input de soya o de proteína de legumbres, que es un poco
más cara. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero también están las proteínas de hongo, ¿ya? También podemos, y de hecho existen varios proyectos ya financiados o en curso que apuntan, acá en Chile digo, que apuntan a explorar la digestibilidad y la cantidad y el perfil de aminoácidos que tienen las proteínas de especies tanto cultivadas como nativas de hongos. ¿Ya? Eso está súper interesante. Y aportando un poco al tema también de esto, bueno, de las proteínas y todo lo que corresponde a la economía circular y al mejoramiento, ¿no es cierto?, en este caso del ambiente, el tema del uso de los residuos agroindustriales derivados, por ejemplo, esto mismo de la pomasa de manzana, que sabemos que vienen de origen vegetal, ¿no es cierto? ¿Lo ves tú como una opción para poder extraer proteína? Por supuesto que sí. No, de hecho se me quedó en el tintero eso. Para ser breve o sea, para ser más breve la respuesta. Sí, sí, ahí hay un montón de nutrientes, llámese proteína, que podría estar disponible y aprovechable. Ahora, el desafío ahí es hacer que el proceso sea sostenible Sí. y que rinda, que sea encontrar un sistema o un proceso que haga competir en cuanto a costo a la obtención de proteínas de otras fuentes, perdón. Claro, ese es el gran desafío finalmente. Un ejemplo de ello es un proyecto que SEAP lleva realizando ya hace 3 años y que culmina más o menos a mediados del 2024 y que tiene por objeto generar una proteína vegetal que cuente con los 9 aminoácidos esenciales a base de residuos agroindustriales, particularmente de residuos de la región del Maule. Un proyecto que además va a tener una suerte de continuidad en un segundo proyecto que acabamos de adjudicar este año, además un proyecto financiado por el gobierno regional del Maule, pero que busca, además de generar y mejorar los avances de la proteína, siempre le decimos la proteína 1, ahora la proteína 2, que del procesamiento de esta proteína que ya está avanzada, queda un residuo. Y ese residuo normalmente la mayor cantidad de sus componentes es fibra. Entonces la idea es generar incluso un subproducto del ya subproducto generado que es esta proteína vegetal. Así que bueno, ese es un desafío importante y como tú dices, Igor, en efecto, uno de los desafíos también mayores es que esto sea económicamente viable y rentable para que en el fondo se pueda hacer la gestión tecnológica y la transferencia y poder obtener directamente un producto comercializable con origen y sello maulino. Igor o Bárbara, si nos llevamos, si dejamos un poquito de lado la comparación que hicimos anteriormente con la proteína de origen animal y nos centramos en la proteína de origen vegetal, si tuviéramos que comparar el desarrollo de una proteína procesada versus la proteína íntegra, con su grano tal cual es, ¿cuál sería mejor en términos de biodigestibilidad? ¿Existen procesos a día de hoy, algún tipo de proceso que ustedes conozcan que vean que la biodigestibilidad pueda ser mejor o directamente no existe un producto como este? O sea, si lo vemos, creo yo, desde los conocimientos un poco que en el caso, por ejemplo, la proteína procesada, igual puede tener quizás un poco de ventajas efectivamente por los procesos que pasa. O sea, la temperatura que se puede aplicar al momento de procesar efectivamente estas proteínas puede afectar a la degradación de la proteína. Entonces quizás ahí podríamos tener un pero en cuanto a qué tan buena es esa proteína procesada. ¿Ya? No sé si Igor también concuerda o hay otras cosas más que yo no, que me salte ahí. Sí, el hecho de que haya una cierta degradación también es efectivo, pero también sabemos que por el calor las proteínas se desnaturalizan, o sea, tienen una cierta forma, un plegamiento, ¿ya? Este tallerín de aminoácidos que está plegado para que tenga su función. Esto por efecto del calor se despliega, ¿ya? O cambia de forma, a una forma un poco más, digamos, en fácil, abierta, digamos, ¿ya? Entonces, si bien existe una cierta degradación, también esa degradación en muchos casos es beneficiosa para el acceso que van a tener nuestra guata, voy a hablar coloquialmente, en la tripa, Sí, claro. las enzimas que van a cortar las proteínas, ¿ya? Uh-huh. Entonces, hay reportes también que dicen que ese procesamiento, en algunos casos, en algunas condiciones, es beneficioso también para algunos tipos de proteínas, ¿ya? Pero hay muchos casos, ¿ya? Pero en general se da eso.
que los tratamientos por calor gentil, digamos, ya eh, no altísimas temperaturas, ayuda un poco a que la proteína esté un poco más ávida a recibir las enzimas que la van a cortar o digerir. Un reto. Entonces, por tanto, el hecho de, por ejemplo, poder crear un aislado proteico o un concentrado proteico a base de, en este caso, porotos o legumbres como tal leguminosa, porque en el fondo, si ya sabemos, y no solamente en términos de proteína, en distintos tipos de alimentos, ingredientes, materia prima, los compuestos de valor normalmente se deterioran con la temperatura. Entonces, quizás, ¿qué validez y cómo validar que un concentrado proteico o un aislado proteico cumpla con esta función? Particularmente, Igor, pensando un poquito y si nos pudieras comentar cómo funciona, ya que hablaste de la guatita, cómo funciona internamente la absorción de nutrientes en nuestro cuerpo, pensando el intestino delgado, intestino grueso, la microbiota, qué función tiene la microbiota en todo lo que tiene que ver con la absorción de nutrientes y proteínas en particular. Bueno, el camino que lleva un alimento desde que es ingerido hasta que parte de él es absorbido, eh, lleva distintos cambios físicos y bioquímicos, ¿ya? Eh, Primero que todo, uno lo ingiere, existen enzimas en la boca, ya en la saliva, que comienzan este proceso de digestión. La microbiota oral también juega un papel súper importante en lo que es la digestión o en el rompimiento de algunas moléculas, por ejemplo, estos metabolitos secundarios, algunos con actividad antioxidante, ahí se ve el efecto de algunas bacterias. Bueno, después pasa bueno, y lo que más se digiere y se procesa en la boca por parte de la saliva es el almidón, que está presente en las harinas, las papas, carbohidratos ya más complejos, más ramificados, que como tales, como almidón, que también es una cadena larga, es un polímero de azúcares, no se puede digerir como tal, entonces hay que también cortarlo. Ahí también se ve la biodigestibilidad de azúcares, también de carbohidratos, de polímeros de carbohidratos grandes. Luego pasa al intestino, o perdón, al estómago, donde hay un cambio dramático en el ambiente, que es una bajada de pH, o sea, un aumento gigante de la acidez. Ten en cuenta que la boca tiene un pH alrededor de 6,8, casi 7, y baja a un pH de 2, 3. O sea, la concentración de protones, que son los que hacen la acidez, eh, sube en 4 órdenes de magnitud. O sea, la acidez aumenta de manera notable. Y ahí entran proteínas o enzimas que están adaptadas para este ambiente, que son las pepsinas, que son las que van a empezar a cortar en este ambiente súper hostil, para empezar a digerir o cortar. Yo voy a llamar cortar para no ser tan, Sí, o al mismo término, van a empezar a cortar las proteínas. claro. ¿Ya? Luego de esto, y además acompañado por los movimientos peristálticos, etc. Luego de esto pasan al intestino, donde entran en acción otros componentes, otras enzimas que vienen del páncreas, también las sales biliares que ayudan un poco a emulsificar las grasas, los lípidos, etc. También hay amilasas también que de nuevo completan la digestión del almidón que ahora quedan inconclusas desde la boca, etc. Y ahí entonces todos los componentes del alimento, que es un alimento, no sé, un plato de porotos con riendas, qué sé yo, pasan de ser porotos con riendas a ser ya nutrientes, ¿ya? O un molido de este poroto con rienda, pero ya desnaturalizado, ya digerido en gran parte. Y ahí empieza en el intestino delgado, que es el órgano que nos permite tomar esos nutrientes, ¿ya? En el intestino delgado ocurren dos procesos, que son: el primero es la absorción de las azúcares, que antes eran almidón, por ejemplo, y se convierten en azúcares simples, sacarosa, maltosa, glucosa, etc. Hay en las células es súper increíble esto, cuando uno mira al microscopio cortes de intestino delgado, uno ve que hay vellosidades, y dentro de las vellosidades hay microvellosidades. Todas esas vellosidades están compuestas por un epitelio, el epitelio intestinal, que está adaptado para absorber, sean péptidos, azúcares,
minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Absorción primero, entonces, ¿ya? Entonces, este epitelio que está en constante recambio, y hay muchos tipos de células en este epitelio, es súper importante, es crucial, o es el que es responsable de la absorción de los alimentos. Y lo otro es que también ya comienza, en las mismas células del intestino comienza a haber una ulterior metabolización de lo que se absorbió. Quizás no se absorben, no llegan a nivel de aminoácidos al intestino delgado tan digerido. Llegan péptidos cortitos y esos se absorben, y a lo mejor esos péptidos a nivel de intestino, dentro de las células del intestino se absorbe, o sea, perdón, se convierte ya a aminoácidos o a péptidos aún más pequeños. Y ahí, debajo del epitelio, en la parte vasolateral de este tejido, hay terminales capilares que van a vena porta, y la vena porta lleva todos estos nutrientes, o todo lo que se absorbió y metabolizó más o menos al hígado, que es donde se termina de procesar para que sea distribuido después a todo el organismo. Entonces, eso pasa por parte humana. Esa es como la historia del alimento. Igual. Ahora, después está lo que quedó, lo que no se pudo digerir, fibras, solubles, insolubles, péptidos también que no se pudieron digerir mayormente, y eso pasa a el intestino grueso, el colon, donde vive una cantidad gigante de microorganismos, que es nuestra microbiota intestinal, que antes se le llamaba flora intestinal. No me gusta mucho ese término porque no son flores, pero bueno. Entonces ahí hay millones y millones de organismos, como mencionábamos antes fuera de cámara, sí. Hay más células que no son nuestras, son microorganismos, hay más células que las que nos componen a nosotros, mucho más células. Entonces, para tener en cuenta un poco la maquinaria que está en nuestro colon para hacer esta fermentación. De hecho, claro, ahora que he aprendido estas cuestiones, el colon es un bioreactor al final, un bioreactor que también tiene la capacidad de absorber mayormente agua y sales, pero también termina de procesar lo que no se alcanzó a procesar o lo que no se pudo procesar hasta el intestino delgado. Algunos de esos nutrientes se devuelven al intestino delgado, donde son absorbidos, y otros, parte de ellos se absorben a nivel del intestino delgado, pero es fundamental ahí la salud de la microbiota, y que últimamente está bien de moda estudiar la microbiota y su interacción con el alimento, con el intestino, pero también con otros sistemas, muscular o el sistema nervioso, sistema nervioso central. Ahí hay un montón de cosas por aprender y que nos van a iluminar con algunas cosas que no se saben hasta ahora en muchas patologías. Sobre eso mismo también es súper importante mencionar lo que están haciendo ustedes como INTE, que estamos nosotros tratando de aprender un poco por acá, que efectivamente todo el proceso que comenta Igor, que pasa el alimento para poder llegar a esta digestibilidad, poder medirla, y un método que utilizan ellos, que nosotros, como bien decía, estamos tratando de aprender, este método de los protocolos de InfoGest, en donde efectivamente todo lo que él comenta a nivel, primero, ¿no es cierto?, de las enzimas que están a nivel gastrointestinal, a nivel duodenal, todo eso se hace in vitro, o sea, es decir, en laboratorio, en pequeños tubos, se logra juntar las enzimas, que son las mismas que nombraba Igor, se regula el pH para que efectivamente nosotros in vitro podamos simular esta digestión de los alimentos. Entonces es súper importante, porque a nosotros nos da efectivamente indicios de qué es lo que está pasando. O sea, no solamente ya no tenemos que ver el cuerpo humano, sino que efectivamente lo podemos hacer a un nivel in vitro. Entonces eso es súper importante, y un método además que por lo que entiendo InfoGest es uno de los métodos que está certificado a nivel mundial, si no me equivoco, Igor. Estamos en eso, estamos aportando ahí en la certificación. El método InfoGest salió publicado como la primera versión del InfoGest en el 2015, pero esto nació más o menos en el 2012-13 en una Cost Action, que son un tipo de proyectos europeos, en el cual entraron a colaborar varios laboratorios interesados en el análisis de
alimentos y para el desarrollo de alimentos y para la medición del potencial nutricional de estos alimentos, tomando en cuenta factores fisiológicos, o sea, de quién se alimenta. Entonces, este proyecto, la idea era hacer un protocolo consenso, un protocolo, no digo único, pero un protocolo en el cual, un protocolo modelo, digamos, que ojalá todos los que intenten hacer análisis de alimentos vía digestión in vitro utilicen el mismo protocolo y el mismo tipo de mediciones. ¿Para qué? Para que todas estas mediciones sean comparables entre sí. Entonces, ahí nació este circuito, digamos, este círculo de laboratorios que se expande día a día, ¿ya? Y nosotros desde hace unos 4 años que somos parte de aquí como Inter, somos parte también de ese circuito y colaboramos con ellos y aportamos de repente para la certificación de la reproducibilidad de estos métodos, ¿ya? Eh, Son los llamados ring trial, los ensayos anillo, que muchos, ¿cómo se llama? Muchos laboratorios ponen en práctica, se reparte un conjunto de muestras comunes para todos y se comparten los datos que se obtienen y se ven qué problemas hubo, qué arreglamos, qué no arreglamos. Entonces, en eso estamos. Y eso va a ser, eso va a terminar en una certificación ISO, ojalá dentro de poco, ¿ya? Para quien adopta, para que quien adopta este protocolo y lo ejecuta sea capaz de optar a esta certificación en un futuro. Fenomenal. Qué interesante, ¿eh? Porque al final eso también es lo que da también la validez a la rigurosidad de los resultados que finalmente se generan y que finalmente el humano de calle luego finalmente puede optar a decidir y tomar su mejor opción en función de las mismas proteínas que quiera consumir. ¿Hay alguna diferenciación, Igor, entre la edad de una persona de que pueda ser más biodigestible, por ejemplo, en un adulto mayor o un joven? Como para ir cerrando. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, en el circuito InfoGest también están creándose estas yemaciones de protocolo InfoGest para infantes, para lactantes y para personas mayores, ¿ya? Hay, por supuesto, cambios en el desarrollo de todo el individuo y el sistema digestivo no está exento de esto, ¿ya? Ya mirando solo bueno, un ejemplo como súper Sí. fácil de encontrar diferencias, solo en la microbiota intestinal. Ya hay cambios desde un lactante a infante, adulto, o sea, niño, adulto y a persona mayor, ¿ya? Sobre todo en la transición de adulto a persona mayor. Entonces sí, existen varios factores, ya sea endógeno, digo, de digestión, funcionamiento de las hormonas que van a regular la síntesis de una u otra enzima o que van a regular la absorción de uno u otro nutriente. Eso también, el ambiente en el cual se desarrolla el individuo gobierna, digamos, el buen funcionamiento de esto y el desarrollo que va a ir teniendo esto con la edad. Una mala alimentación, un sedentarismo exacerbado junto con el consumo de altos niveles de grasa o de azúcares fáciles de absorber, harinas, etcétera, ya como sabrán aumenta el riesgo de diabetes y de síndrome metabólico y con ello de distintos tipos de cáncer en forma drástica. Entonces el desarrollo, por supuesto, que cambia el cómo se digieren los alimentos, ¿ya? Ahora igual, como volviendo antes a la pregunta anterior, como se me olvidó un punto, hay una cosa súper importante en el protocolo de InfoGest o en los protocolos de digestión in vitro, que es el sujeto de experimentación. Con esto el sujeto de experimentación ya no va a ser una rata, ni un chancho perfundido, ni una vaca, ni mucho menos un ser humano, ¿ya? Ahí como que se libera un poco al científico, al investigador, de uno, estar con el cargo de conciencia, estar jugando animales,
o sea, antes se ocupaban corderos o cerdos o conejos perfundidos. O sea, tenía ahí afuera del laboratorio, tenía ahí unos chanchos en los cuales estaban perfundidos. Es decir, tenían un tubo dentro que les llegaba al intestino o al estómago o a... Entonces, es bien cruel esa cosa. Bueno, antes, en los años 70, no había tanto esta conciencia que justamente hay ahora. Entonces, el protocolo InfoGest también es un aporte hacia en esa dirección, ¿ya? Y aparte, como sabemos los investigadores, todas las latas que significan ir a pedir permiso de ética, bioética, que está muy bien, pero se nos libera un poquito de Es un pega en trámite. eso y también No, bueno. en la conciencia de estar utilizando organismos vivos para estos fines. Súper. Oye, bueno, agradecerte, Igor, ya estamos llegando al fin de este capítulo, agradecerte sobre todo la claridad con la cual has explicado. Yo mientras tú hablabas sobre todo el proceso digestivo me imaginaba casi una película en 3D de todo esto. Podríamos hacer un proyecto algo simpático ahí con esto porque fuiste muy didáctico. Así que, Bárbara, también agradecerte a ti. Bárbara está trabajando con residuos hace mucho rato ya también y además con algo que tú también comentabas, como esa vinculación entre qué pasa, bueno, en la biodigestibilidad, pero también en temas cerebrales, pues la Bárbara lidera el proyecto que llevamos a cabo en SEAP sobre Alzheimer, que esperamos que también en algún momento le falta también un tiempo largo para poder llegar a hacer justamente lo que tú decías, esos estudios clínicos que finalmente validen esta biodigestibilidad y por tanto el retraso de esa proteína tau, que es la que de alguna forma principalmente creemos que es lo que provoca la enfermedad de Alzheimer. Así que bueno, muchísimas gracias, Igor, te despedimos, Bárbara, muchas gracias a ti también y bueno, a todos nuestros amigos y televidentes, fieles televidentes, seguidores de estos C-Podcast, los dejamos invitados para una próxima conexión. Un abrazo y que tengan muy buenos días.